En esta oportunidad vamos a explicar la amortización en moneda extranjera, precisamente o específicamente en dólares, y lo vamos a hacer a través de abono constante a capital en dólares. Lo primero que tenemos que tener es el planteamiento del ejercicio, o sea, cuáles son nuestras variables de entrada. Para este caso, el crédito en dólares es de 150.000. La tasa en dólares es igual al 13% efectivo anual. La devaluación del peso con respecto al dólar es del 6% anual. La tasa de cambio inicial en el momento cero, o sea, el del desembolso, es de 3.450 y el plazo es de 12 meses. Como la amortización la vamos a hacer de manera mensual, tenemos que hacer la conversión de nuestras tasas, que están expresadas en términos anuales, a efectivo mensual. Esta tasa la convertimos de la siguiente manera. El 13% le sumamos 1 y lo elevamos a un doceavo. ¿Por qué un doceavo? Porque un año tiene 12 meses y le restamos el 1. Lo mismo hacemos con nuestra devaluación, que está en términos efectivos anuales. Sumamos el 1, elevamos a la un doceavo y le restamos el 1. Ahora en este momento lo que vamos a hacer es proceder a calcular el abono constante a capital. ¿Cómo se calcula el abono constante a capital? Dividimos el crédito que tenemos aquí en dólares en el número de periodos, 12 que tenemos acá. Ya tenemos entonces nuestro abono constante a capital. Ahora procedemos a plantear los encabezados de la tabla. Lo primero que debemos hacer es nuestra amortización en dólares. Tenemos los periodos, tenemos el pago en dólares, tenemos el interés en dólares, el abono a capital en dólares, el saldo en dólares y la tasa de cambio para hacer la proyección. Tenemos nuestros periodos, vamos del 0 al 12. Lo primero entonces que hacemos es poner, como ya sabemos que nuestro abono a capital es constante, lo podemos poner de una vez en nuestra tabla de amortización. Ponemos más, lo vinculamos y lo fijamos con F4. Esto lo podemos llevar hasta el final, ya sabemos que es constante. Ahora, ¿qué hacemos? Planteamos nuestro saldo. El saldo inicial corresponde al valor del crédito, en este caso $150.000. ¿Con qué podemos continuar? Continuamos con el interés. El interés se calcula como el saldo del periodo inmediatamente anterior y lo multiplicamos por la tasa. Fijamos la tasa porque la tasa es constante. Lo que hacemos aquí es, primero, hundimos control 1, presionamos control 1 para poner nuestro número, digamos, en el formato adecuado. Lo dejamos así. Entonces, ¿cuál es el pago? En este caso, el pago es igual al interés en dólares más el abono a capital. ¿Cómo calculamos entonces el saldo del periodo 1? Sería el saldo del periodo anterior, o sea, periodo 0, le sumamos los intereses y le restamos el pago. Ya podemos bajar entonces esta información para completar nuestra tabla de amortización. Al final, este saldo me debe dar igual a 0, como lo tenemos en este caso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero procedemos a proyectar nuestra tasa de cambio. ¿Cuál es nuestra tasa de cambio inicial? 3.450. La siguiente, ¿cuál será? Será la tasa de cambio anterior y la multiplicamos por 1 más esta devaluación mensual que tenemos acá. Fijamos nuestra devaluación mensual porque va a ser constante a lo largo del periodo. Otra vez, control 1, número, usar separador de miles y no usamos decimales. Vamos hasta el final y lo mismo, podemos hacer aquí una revisión. Con F2 nos damos cuenta que es el anterior por 1 más la evaluación, las celdas que están resaltadas ahí. Cuando tenemos esto, entonces procedemos a plantear los encabezados de la amortización en pesos. ¿Cómo seguimos entonces? Recuerden que aquí lo que vamos a hacer es que nuestros intereses totales se dividen en tres. Se dividen en intereses COP, en devaluación COP y en intereses de la devaluación. Todo está en COP. Vamos a poner entonces nuestro saldo inicial. ¿Cuál es nuestro saldo inicial? Serían los $150.000 y lo multiplicamos por la tasa de cambio de ese periodo, del periodo 0. De una vez podemos hacer lo siguiente para que nos quede todo formateado. Control 1, ponemos el número,
separador de miles y lo dejamos sin decimales. El pago. ¿Cómo hacemos el pago? Tomamos el pago en dólares y lo multiplicamos por la tasa de cambio de ese periodo. Esto es un proceso 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que el pago en COP del periodo 2 es el pago en dólares del periodo 2 por la tasa de cambio del periodo 2. Me voy hasta el final y puedo hacer la revisión F2 o simplemente doy doble clic sobre la celda donde está la fórmula y ahí me doy cuenta qué es lo que está haciendo. Empecemos entonces a calcular nuestros intereses. ¿Cómo se calculan los intereses? Los intereses se calculan como el saldo del periodo anterior en pesos por esta tasa que tenemos aquí. Fijamos esa tasa. La devaluación, ¿cómo la calculamos? La devaluación corresponde al saldo del periodo anterior, en este caso periodo 0, y lo multiplicamos por la devaluación, que en este caso es 0.49%. Fijamos la devaluación. Los intereses de la devaluación, ¿cómo los obtenemos? Los obtenemos con esta devaluación que acabamos de calcular y la multiplicamos por la tasa de interés, o sea, esta que hay acá, como nos dice la fórmula que está planteada ahí, y fijamos la tasa de interés. Ahora tenemos ya los tres elementos que componen nuestros intereses, entonces ahora los sumamos. Suma, tomamos los tres elementos, cerramos y aquí nos da. En este caso los intereses son de 7.842.311. ¿Cómo sacamos el abono a capital? ¿Cómo lo obtenemos? El pago y le restamos los intereses. Esa diferencia es el abono a capital. Cuando ya tenemos nuestro abono a capital, ahora sí podemos proceder a calcular el saldo del periodo. ¿Cómo sería el saldo del periodo? Tomamos el saldo del periodo anterior, le sumamos los intereses, el total de los intereses y le restamos el pago. De igual manera como lo hubiera podido hallar, el saldo anterior menos el abono a capital, pero es una forma más adecuada como lo acabamos de hacer. Como ya todo está formulado, todo está fijado, lo que tenemos que fijar, entonces vamos hasta el final. Y aquí nos debe dar 0. Un punto de control importante que no podemos dejar pasar es que la suma del abono a capital de todos los periodos me dé el desembolso inicial, tanto en dólares como en pesos. Entonces calculemos la suma del abono a capital en dólares, 150.000 y 150.000. Ahora calculemos el abono a capital total en pesos. Esto nos da 517.500, 517.500. O sea que tenemos el 0 al final, 0 en el saldo al final y tenemos que lo que se abonó a capital fue el desembolso inicial.